Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer 2 episodios que podemos calificarlos nosotros como milagros del Señor. A partir del verso número 32. Si quiere, leámoslo desde el 31 para un mejor contexto. Por reverencia nos vamos a colocar de pie. Y dice la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, del verso 31 en adelante. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora seguimos en el verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala la llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Tome asiento. Y esperamos, precioso Espíritu Santo, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que esta palabra deje lecciones de vida profundas para nuestro cambio y transformación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Usted escuchó y leyó conmigo también este relato. Y nos habla de 2 episodios, pero también nos habla de 2 personajes que fueron favorecidos por Dios. ¿Cuál fue el primero? Eneas, ¿cierto? Tal vez usted no había escuchado este nombre en la Biblia, Eneas. Tal vez usted lo había escuchado en las tiras cómicas. Se recuerda que habían unos personajes que era Benitín y Eneas. Pero en la Biblia tal vez, no sé si alguno lo escucha por primera vez. Eneas, como el texto nos lo relata,
es un discípulo de Jesús. ¿Y la otra quién es? Lidia era la región. La otra era Tabita, que traducido es Dorcas. Entonces hablemos de Eneas y de Dorcas, dos personajes que no son tan mencionados en la Biblia, solamente están en este pasaje y ya desaparecen dentro del contexto de la Biblia. Este relato nos empieza contando en el verso 31 que la iglesia de ese momento está pasando por el mejor momento, que está en un periodo de paz y de mucho crecimiento, un tiempo ideal, anhelado y deseado de toda iglesia. El protagonista hasta el capítulo 9 de Hechos es Pedro, pero cuando aparece la conversión del apóstol Pablo, que está narrada en este mismo capítulo, entonces el evangelista Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles, se centra ya en el ministerio del apóstol Pablo. Pero Pedro, desde Hechos capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 9, es el eje central del ministerio y de las iglesias que están hasta ahora naciendo. Y este episodio sucede también pues con el ministerio del evangelista Pedro, del apóstol Pedro. Él en su recorrido, porque él está haciendo digamos como una visita por todas las iglesias que están en Judea, en Samaria y en Galilea, y llega a Lida, que es una región que está más o menos a 40 kilómetros al nororiente de la ciudad de Jerusalén, que es el epicentro del mundo cristiano del momento. Él llega allí y se encuentra con una iglesia activa, dinámica, entregada, que está adorando al Señor, que tiene pasión por Él, por su palabra. Y dentro de ese grupo que él visita de hermanos, se encuentra un hombre que también conoció a Cristo, que se llama Eneas. Pero él, aunque camina con los discípulos, él está enfermo. Y digo camina es caminar en la fe, caminar en la doctrina, porque el texto nos dice que él tiene una enfermedad que es ¿cuál? Ya lo leímos, ¿cierto? ¿Cómo era él? ¿Cuál era la condición de salud? Él era paralítico, no podía caminar. Él no podía caminar. Y el texto no nos muestra mucho con respecto a la vida de Eneas, solamente nos dice que no podía caminar y que hacía 8 años estaba enfermo. Pero quiero llevarlos a esta reflexión. Él en su tiempo de enfermedad, o sea, en el tiempo que él estuvo enfermo, esos 8 años, Jesús estuvo aquí en la tierra desarrollando su ministerio. Y mientras Eneas estaba enfermo, paralítico, el Señor Jesús estaba cumpliendo con su ministerio y él estaba sanando a muchos enfermos, ciegos, cojos, mancos, paralíticos, sanando también a otras personas de diversas enfermedades y trayendo liberación a muchas personas que estaban siendo atormentadas por espíritus malignos. Es decir, que todos los que se acercaron a Jesús con fe fueron bendecidos, fueron sanados, fueron recuperados, fueron tocados, trastocados por el gran poder de Jesús. Y recordemos que ese poder era movido por la misericordia y la compasión que él sentía por la gente necesitada. Él en alguna ocasión dijo: yo no he venido por los alentados. Los alentados no necesitan de un médico. He venido por los enfermos, porque ellos sí necesitan. La pregunta es: ¿por qué Eneas no se acercó allí? Cuando la fama de Jesús era eminente por todos los lugares. Porque él había sanado a muchos paralíticos también. ¿Por qué Dorcas no fue? Se me metió Dorcas. ¿Por qué Eneas no fue? Es la pregunta. ¿Usted tiene alguna respuesta?
Pues yo tampoco la tengo, pero hagamos deducciones. Tal vez Dorcas representa hoy a todas aquellas personas que acuden a todos los lugares, porque yo me resisto a pensar que Dorcas no hubiera buscado a alguien que se acerque y me dé un coscorrón a ver si me despiertan. Gracias, mis queriditos. Porque Eneas, estoy seguro que él buscó ayuda, que él visitó médicos, que él buscó soluciones, como la gente de hoy. Mire, van a médicos, se hacen tratamientos, acuden a cuanto lugar le dicen que puede recibir ayuda. Es más, algunos hasta buscan la ayuda de brujos y hechiceros. Y a veces el Señor Jesús es la última opción. Y yo creo que así era Eneas. Creo que él visitó lugares, pero nunca fue a Jesús. Y como él, hubo muchos que se perdieron de la bendición de haber estado en su presencia y de haber recibido su amor, su misericordia, su compasión y por ahí mismo su salvación. Yo descubro en estos 2 episodios que hemos leído del ministerio de Pedro 3 cosas importantes. La primera es que Jesús es de ayer, Jesús es presente y Jesús es del mañana. Porque aunque Eneas no fue cuando Jesús estaba como humano en esta tierra antes de que fuera crucificado, el relato nos dice que él fue sanado por el poder de Jesús a través del ministerio de ¿quién? Del apóstol Pedro. Y esto es maravilloso, mis hermanos queridos. No fue en el ayer de Jesús como fueron muchos restituidos por él. Y aunque él se fue, Eneas fue curado por el mismo Jesús que actuaba en la vida de sus discípulos, en este caso en el ministerio del apóstol Pedro. Entonces fue presente para Eneas, aunque él ya se había ido, aunque Jesús hacía parte de la historia, pero estaba presente. Y para Eneas y para Pedro y para todos aquellos que fueron curados a través del ministerio de los apóstoles, había un Jesús para el mañana. Y ese Jesús del mañana fue el que le tocó a usted y a mí. Yo creí que se iban a emocionar, hermanos amados. Claro. Yo fui curado, usted fue curado. Perdone que me le vaya yo adelante. Fuimos curados, sanados, restaurados por ese Jesús que fue del mañana, del futuro, de aquellos que fueron sanados durante la etapa de la construcción de esa iglesia, de la iglesia primitiva. Amén. Eso es lo maravilloso de Jesús, que Él nunca pasa de moda. Él es el mismo de ayer, no ha cambiado. Es el mismo de hoy y será el mismo de mañana. Si ayer Él obró algo en ti o en tu familia, si tú fuiste testigo de algo poderoso que Él hizo, lo va a volver a ver en otra etapa de tu vida, lo va a volver a ver hoy, ahora que tienes una necesidad, que tienes un vacío. Y lo verás mañana si volviéramos a tener una necesidad, porque Él nunca ha cambiado. Él está glorificado, pero nos sigue amando, nos sigue queriendo.
nos sigue sosteniendo y aún nos sigue favoreciendo en todo aquello que nosotros podamos necesitar. Por eso nunca podremos dejar de amarlo, de seguirlo, de buscarlo. Y en cualquier etapa de nuestra vida tenemos que permanecer fieles a Él. Mira, si Dios te prospere, te haga crecer como ninguno, así te llegue el éxito, así te llegue la fama, el reconocimiento, así escales en los niveles intelectuales donde estés, siempre adoremos al Señor y nunca nos olvidemos de Él, porque por Él, por ser ese Dios del ayer cuando eras un niño, por ser ese Dios del presente, del hoy, y por ser ese Dios que va a estar mañana, es que hemos llegado y nos sostendremos y aún seguiremos avanzando, porque el Señor nos dice en su palabra que lo mejor está por venir. Si esta temporada para ti es buena, la que viene va a ser mejor. ¿Sabe? Porque la vamos a pasar en la eternidad con Él. Eso va a ser así. No interprete esa expresión bíblica como que mañana va a ser mejor porque voy a tener más. Y yo no sé si vayas a tener más o menos. Pero si tú tienes a tu Salvador, al Señor en nuestro corazón, lo tenemos todo, así decrezcamos, menguemos en otras cosas, pero seremos ricos y cada día más fuertes cuando por encima de las circunstancias y de las experiencias de vida lo tengamos a Él. Lo segundo que podemos encontrar aquí como principio, como verdad espiritual, es que con Jesús nunca es tarde. Con Jesús nunca es tarde. Quizás Eneas para muchos perdió la oportunidad. Y a veces sentimos que nosotros perdimos la ocasión. Y a veces nos lamentamos por ello. Decimos, si yo hubiera. Pero este texto nos muestra que finalmente Eneas fue curado. Porque Pedro oró y él fue librado, sanado de su parálisis. Lo ideal tal vez para muchos es que él hubiera sido curado antes, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿y por qué esperé tanto tiempo? ¿Por qué yo llegué a la vida cristiana hasta ahora, a esta edad de mi vida, en esta etapa de mi vida? ¿Por qué me llegó eso que por muchos años esperé? Y lo más bonito es que cuando nosotros hemos hecho cambios de vida, porque sentimos que la palabra del Señor nos lo pide y porque lo queremos hacer, a veces nos lamentamos decir, venga, ¿y yo por qué no cambié más antes? ¿Por qué viví esa vida tan difícil con mi hogar, con mi familia? Si yo lo hubiera podido remediar. Y yo quiero decirle que si ya se operó ese cambio en este tiempo, es porque ese era el tiempo de Dios y no era otro. A Dorcas le tocó volverse a parar y derrotar esa enfermedad con el gran poder de Dios en el tiempo del ministerio de Pedro. ¿Cómo le parece? No fue en el ministerio de Jesús como hubiera sido, pero lo importante es que Jesús estuvo presente ese día en que él fue sanado, en que el Señor se glorificó en él. Si bien es cierto que Pedro oró, el que lo sanó fue Jesús. Amén. Si bien es cierto que otros me trajeron a mí el mensaje de la palabra, si bien es cierto que otros oraron por mí, yo fui curado, yo tengo que reconocer que detrás de ese otro estaba ¿quién? El Señor Jesús. ¿Y sabes sí que tenemos que hacer? Porque quizás tenemos una deuda de honra. Aquel que Dios usó para sanarme, aquel que Dios usó para abrirme los ojos cuando llegó con el mensaje del evangelio.
Hoy hay familias enteras. Yo miraba un cuadro esta mañana cuando estaba sentado allá, porque uno como pastor está pendiente de todo, y no es que sea uno chismoso, ni se quiere interesar por la vida de la gente y las familias, sino que es como ese que uno tiene ya formado de tantos años. Y yo veía aquí a mi hermana Alicia sentada con Dani y con Flavio, una mamá con sus hijos ahí, adorando al Señor, viniendo a escuchar palabra con su nuera. Y a veces lo veo con más miembros de su familia aquí. La veo y yo decía, qué dicha, qué bendición, una mamá como nuestra hermana Alicia, que tiene sus hijos grandes ya con canas, pero toditos juntos ahí, escuchando la palabra, adorando al Señor. Es un privilegio, mujer, es un privilegio. ¿Sabe? Yo no sé quién empezó a buscar al Señor en esa familia. Si no estoy mal, creo que fue Dani, que empezó el desorden para traer el orden. Wow. Por uno llegó la palabra. Y yo creo que toda la familia le debe una honra a Dani. Claro, no es que Dani se siente y empiece a cobrar, no. No hablamos de eso, ni más faltaba. Sino que ser agradecidos con esas personas que un día trajeron la luz a nuestras vidas, que un día nos hablaron del Señor, que rompieron todos los obstáculos y las barreras y se animaron a hablarnos del Señor. Le debemos mucho a esas personas, y tener una acción de honra es orar por ellos, es mirarlo con gratitud y con respeto. Y si algún día Dios toca tu corazón y le coloca que lo debe honrar con algo material, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no invitamos a ese Padre espiritual un día a almorzar? Y más si Dios me ha bendecido, más si Dios cambió y transformó mi vida a partir de ese momento, cuando ese Pedro curó a Eneas. Usted se imagina la gratitud, el aprecio, el amor, la admiración que Eneas tuvo para con su líder, para con su pastor en ese momento, el apóstol Pedro. Tenemos tal vez que empezar a pagar deudas de honra a muchas personas que nos llevaron a los pies del Señor. Amén, mis hermanos. Yo no voy a preguntarle que si usted lo va a hacer, pero sí me gustaría que acate esta palabra y algún día por lo menos llame a esa mujer que se atrevió a hablarle del Señor, a ese hombre que oró, que a través de esa oración el Señor hizo la obra. Y si nosotros le damos honra a un hombre, cuanto más se la tenemos que dar al Señor Dios. Amén. Nunca es tarde. Tal vez mucha familia se lamentó, la familia de Eneas se lamentó y dijo, ¿por qué no fuimos a Jesús? Ahora, el otro relato, sin mirar la Biblia, porque ya acá lo dijimos, fue Tabita o Dorcas. La Biblia, el relato dice que ella era una discípula del Señor. Es probable que ella sí caminó con Jesús, porque dice discípula del Señor. Y Jesús llevaba muy poquito de haber sido crucificado. Es posible que Dorcas sí lo hubiera conocido y hubiera andado con él. El texto nos dice que ella no estaba enferma en los tiempos de Jesús. El texto nos dice que ella estaba bien y que era una mujer muy querida, muy apreciada por sus vecinas. Y aparte de eso, ella tenía un bonito arte, una bonita profesión. ¿Cuál era la profesión de Dorcas? No, ¿cuál era la profesión? Por ahí lo oí. Ella era modista, ella era confeccionista, ella cosía túnicas, vestidos, ella le hacía la ropa. En aquella ciudad mucha gente.
Pero aparte de eso era una mujer muy piadosa, dice que ella daba limosnas, era una mujer que amaba a Dios, era una mujer que amaba al Señor, que amaba a su iglesia, que amaba a los suyos y los bendecía. Y ella se ganó el aprecio y la admiración y el respeto de toda la comunidad. Qué bonito encontrarse uno con mujeres como ella. ¿Sabe? Yo conocí a una mujer que nos acompañó en esta iglesia y que yo visité, y que cuando ella llegó a esta iglesia aprendió a desarrollar más amor para el Señor, pero amó este lugar. Compartí con ella ayunos, abrazos, muy querida, muy hermosa. ¿Quién conoció a nuestra hermana Enid? Ella partió hoy a las 2 de la mañana con el Señor. Ella se fue. Y me enteré esta mañana y me dolió en el corazón, porque se siente la partida de hermanas, hermanos, ovejitas tan queridas que fueron fieles al Señor y a la iglesia, que con todas las limitaciones por su edad, por su salud y a veces por los mismos hijos, ella siempre estuvo aquí. Yo la veía alentada a pesar de sus años, y de un momento a otro resultó con un problema de enfermedad en sus pulmones. Los exámenes arrojaron que era un cáncer, que finalmente fue la que acabó con su vida física. Pero por otro lado me gozo porque Enid está en la presencia del Señor, y a esta hora, cuando ella vino a alabar y adorar a Dios y tal vez se sentó a su lado a adorar al Señor, hoy lo está haciendo allí en ese lugar que Él preparó para ella. Amén. Dorcas era una mujer alentada como Enid, pero de un momento a otro nos dice que le apareció una enfermedad y murió. Igualmente, Pedro oró por ella, y esto es asombroso. Dice que ya la habían lavado, y en aquel tiempo se acostumbraba a embalsamar los cadáveres antes de la sepultura. ¿Qué significa eso? Que ella ya había sido embalsamada para colocarla en la tumba. Y glorioso es el Señor Jesús, que a través de la oración del apóstol, el Señor Jesucristo la levantó. Y yo me pregunto, ¿para qué la resucitó? Alguien dijo para algo, no le escuché el resto. Para algo bueno, gracias. El Señor sanó a Eneas y resucitó a Dorcas para algo bueno. Yo diría algo muy bueno, algo muy bueno. Pero todavía no quiero pasar allá. Estamos hablando que con Jesús nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Usted se imagina cómo lamentaron sus vecinas y la gente que conocía a Dorcas, cómo lamentaron la muerte de ella? Porque fue como una muerte rápida, inesperada. Y muchos dirían, si Jesús no se hubiera ido, si Pedro hubiera estado por ahí antes de que muriera, tal vez él hubiera orado y no se hubiera muerto. Y mira cómo, pese a la muerte, de todas formas el Señor llegó. Para muchos tarde, porque ya había muerto, pero como dice la Escritura, para el que cree todo le es posible. Cuando murió Lázaro, Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, mandaron a buscar a Jesús, como estos varones fueron a buscar a Pedro. El Señor Jesús se demoró en llegar, de manera tal que Lázaro murió. Y en el verso, bueno, no tengo el verso, pero tengo el texto, dice:
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando nosotros sabemos que el Señor Jesús tiene poder aún sobre la muerte, entonces tenemos que saber que algo el Señor poderoso va a hacer, aunque en nuestra mente humana consideremos y en nuestra lógica sepamos que ya no hay nada que hacer. La muerte en la mente humana y en nuestra lógica es el final, como que es lo último, que ya no va más. Pero Jesús nos dijo: yo soy la resurrección. Y si Él tiene que resucitar algo que murió, lo va a hacer, porque Él es el Todopoderoso. Y recuerde que todo lo hizo favoreciendo a la humanidad, favoreciendo a su iglesia, favoreciendo a sus discípulos, a todos aquellos que han tenido la capacidad de creer en Él. Y esto tenemos que grabarnos en el Señor. Nunca nada será tarde para el Señor. Para nosotros sea el ocaso, el final, la noche, el fin, pero para el Señor no. Para el Señor no es tarde. Nunca lo es. ¿Sabe? Y esto me lleva entonces a pensar que el Señor puede resucitar mis sueños, mis anhelos, que el Señor puede resucitar lo que ya está acabado, destruido y muerto en mi vida, en mi hogar, en la vida de mis hijos, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él lo puede hacer, lo puede hacer. ¿Qué limitará a Dios entonces en este orden de ideas? ¿Qué podrá limitar a Dios? ¿Habrá algo que lo pueda detener? ¿Habrá algo que le pueda estorbar? ¿Qué dicen ustedes? No, pero sí hay algo que impide que lo recibamos. ¿Sabe qué cosa es? La falta de fe, la incredulidad. Cuando nosotros dejamos pasar este mensaje, no mío, sino de la palabra, los hechos lo muestran, lo están diciendo. Un paralítico que no había podido ser curado por la ciencia del momento, el Señor lo sanó con una sola oración. Y esta mujer, que ya era totalmente imposible, el Señor la resucitó. ¿Sabe? Porque había un hombre de Dios que creyó que el Señor podía hacer la obra, pero también hubo un enfermo que creyó que podía ser resucitado, que podía ser sanado, y hubo una familia que estaba muy dolida en su corazón porque una persona había muerto, y por el dolor que Jesús vio en el corazón y también por la fe que vio en el poder de una oración del apóstol, esta persona que había muerto resucitó. Entonces, mis queridos, eso es muy importante. Y termino diciéndoles que con Jesús hay propósito de vida, y ese propósito se cumple. Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso lo dijo el salmista. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y todos sabemos que nosotros vinimos con un propósito de parte de Dios. Alguien dirá: ah, sí, de razón pude ir a la universidad, de razón tengo esta empresa, de razón tengo aquello o lo otro, o llegué a hacer esto. No. Se equivocan los que piensan que lo que han hecho hasta hoy y hasta donde han llegado era el propósito de Dios. Hasta donde usted ha llegado hace parte del propósito de Dios, pero el propósito de Dios es otro. El propósito de Dios es que usted entre a la eternidad con Él, y que mientras te llega la hora lo sirvas y lo adores y seas su discípulo. Ese es el propósito de Dios. Lo demás son añadiduras.
Lo demás son consecuencias de ese gran propósito. Yo espero que ustedes estén comprendiendo esto. Y todo lo que el Señor hace a través del ministerio de otros, porque hoy todo lo que el Señor hace, lo hace a través del ministerio de la iglesia, lo hace también con ese propósito. Cuando el paralítico Eneas fue sanado y la gente lo vio caminando, ¿qué nos dice el relato? O mejor, ¿cómo reaccionó la gente frente a ese milagro? Podemos leerlo. Verso 35. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué, mis hermanos? Se convirtieron al Señor. Y mire que el propósito de Dios es más grande que el mismo milagro. Nosotros, por tener una mente tan limitada, solamente nos suscribimos al milagro. Solamente nos quedamos con el milagro y no miramos el propósito. Pero si bien es cierto que al ser Eneas sanado, iba a recibir una tremenda bendición, porque él se restituyó no solamente física, sino emocional, afectivamente. En todo fue una restauración integral, porque la enfermedad lo había mermado, ayúdenme, cuando algo coge el óxido y lo arruina, dígalo. Lo había corroído gracias, mis hermanos. Aunque la enfermedad lo había corroído, mis hermanos, ese día no solamente él fue levantado físicamente, sino que fue sanado emocionalmente, en todo. Fue un milagro que trajo un bien integral para él. Pero eso Dios lo usó para que toda Lida y Sarón conocieran a Jesús y ellos quedaran insertados como pueblos en el reino de los cielos. El hecho de que Dios te sane, haga una cosa asombrosa en ti o en tu familia, no es otra cosa que el Señor Dios manifestando su amor, su misericordia y llamándole desesperadamente a que acudas a Él. Y lo mismo pasó con la resurrección de Dorcas, porque mire lo que dice el verso 43. Miremos desde el verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón curtidor. Entonces volvamos al verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos que creyeron al Señor. Muchos creyeron al Señor. Entonces, cuando usted sea objeto de un milagro, o a alguien conocido, o a alguien que su merced anhelaba profundamente de que fuera tocado y bendecido por el Señor, entienda que esa respuesta del Señor trae un propósito, y es quizá afirmar tu misma fe, afirmarnos a nosotros. Lo que Dios está haciendo con mi problema de salud, porque Él se ha glorificado y se sigue glorificando en mi vida, sé que es para que yo me enamore más de Él, para que mi fe se acrecente, para seguir sirviendo en sus caminos. Amén. No vayamos por el milagro, vayamos por lo que hay detrás del milagro, por el propósito de Dios. Ojalá que lo podamos entender y lo podamos desarrollar, lo podamos cumplir. Vamos, mis hermanos, eso es lo más importante. Recapitulemos un poquito. ¿Cuál es la primera enseñanza en esta mañana? A ver, ¿quién estuvo bien atento? Que Jesús es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana. Que el Señor hoy sigue sanando y seguirá sanando, seguirá resucitando, seguirá haciendo todo lo que Él sabe hacer, por amor y misericordia de una sociedad que, al igual que el ayer, está ciega y perdida. Amén. Lo segundo es que con Jesús nunca es tarde.
que Dios tiene un tiempo para responderte, para cambiarte y para transformarte. Claro, no te quedes, no, es que como todavía no me ha llegado el tiempo, entonces yo sigo sinvergüenciando, sigo apartado de Dios, sigo por allá haciendo lo que no debo hacer. No se trata de eso. Es solamente que Dios tiene un tiempo, y si todavía no se han dado las cosas, no te desanimes, no te desesperes. Sigue confiando y sigue esperando, porque el Señor lo va a hacer, y cuando Él lo haga será en el momento preciso donde más vas a disfrutar de esa bendición. Y lo tercero es que con Jesús hay propósito de vida y Él lo cumple. Y Él lo cumple. ¿Qué significa esto? Que cada vez que tú veas la gloria de Dios en tu vida, hay algo que tiene que preguntar: bueno, Señor, ¿por qué tú me respondiste? ¿Para qué tú me respondiste? Y va a escuchar la voz de Dios: yo te favorecí para que hagas esto. Y una vez que se nos revela, hagámoslo. Eneas y Dorcas fueron favorecidos de Dios para mostrar el poder y la gloria, la misericordia y la gracia de Dios a otros. Porque al Señor no solamente le interesa a su merced. Eso no es como la canción: me importas tú y solamente tú. Bueno, me desafiné, pero esa canción es muy egoísta, ¿cierto? No, al Señor Jesús le interesa profundamente su vida, pero también la vida de su pareja, la vida de sus hijos, la vida del vecino, la vida del hermano que está ahí. Así que, mis queriditos, entendamos la palabra del Señor y démosle gracias a Dios por su palabra. Voy a invitar a que usted se coloque de pie por un momento. Yo creo que hoy tenemos razones más que suficientes para agradecerle al Señor. A veces nosotros decimos que qué bueno hubiera sido haber vivido en la época, en los tiempos del ministerio de Jesús. Y tal vez decimos: cómo me hubiera gustado estar cara a cara delante de Él. ¿Sabe? Si eso hubiera ocurrido, tal vez nosotros hubiéramos sido tan indiferentes con Él como lo fue mucha gente del tiempo de Jesús. A nosotros no nos tocó vivir tampoco la época gloriosa de la iglesia primitiva. Esa iglesia que fue levantada por esos hombres que caminaron con Jesús y lo vieron y lo conocieron y disfrutaron de su ministerio. Hoy nos tocó vivir en otros tiempos, en otras condiciones, pero con el mismo Jesús, con el mismo Señor, lleno de amor, de misericordia, de compasión, y también con el mismo poder y la misma gloria. No extrañemos, no nos lamentemos, no echemos de menos el pasado. Hoy es tu presente y el Señor Jesús te ama. Siempre te ha amado, nunca dejará de amarte, siempre estará contigo. Y sabes, las personas que están a tu lado, los que son tu familia, los que te aman, los que te quieren, los que te esperan, tal vez un día ya no estarán, porque se fueron a hacer su vida o porque partieron de esta tierra, y te quedarás ahí. Pero Jesús nunca se va a ir de ti. Él siempre te acompañará. Él estará allí en tu vejez, en tu dolor, en tus angustias, en tus tristezas, en tus soledades. Pero también estará allí en tus momentos
cuando te ríes, cuando celebras. Él estará ahí también cuando el gozo no cabe en tu pecho y la felicidad. Por eso, ámalo, enamórate de Él. Por eso, hónralo, sírvelo, búscalo. Por eso, conságrate a Él. Por eso, cambia tu vida, modifícate, transfórmate con su poder. Tengas temor de hacer lo malo por Él. Deja de acudir a aquellos lugares de pecado. Abandona esas prácticas, a veces crueles y duras, que tienes hacia otros, porque a veces, y lamentablemente, somos duros con los que nos aman, con esas personas que Dios colocó para bendecir nuestra vida. Date cuenta que tú eres el Eneas de hoy. Fuimos curados y sanados, enseñados por hombres que Dios colocó en la iglesia para nuestro bien. Pero Él te está esperando y me está esperando. Y tú para Él eres una mujer valiente, un hombre valiente, que te tocó vivir en otra época. Tal vez no hemos sido testigos de resurrecciones físicas, pero hemos visto la gloria de Dios en todo su esplendor de otras formas. Por eso, ámalo y siempre cree que el Señor Dios resucita lo que ha muerto. Tal vez un día fluiste, estabas que no cabías del gozo, del fuego del Espíritu Santo. Tal vez hoy estás apagado, vacío. Tal vez hoy luchas por sentir esa presencia maravillosa de Dios. No significa que Él no esté. Significa que tienes que vivir este tiempo de escasez, de limitación. Pero Dios está ahí, el Señor está ahí. Y va a resucitar tu vida espiritual, tu ministerio. Va a resucitar tu hogar, tu familia. Él va a resucitar el amor que un día se fue, murió. No solamente de tu corazón, sino del corazón de otros para ti. Porque Él es bueno, porque Él es fiel. Señor, muchas gracias por amarnos. Abrace a Jesús hoy. Él está ahí a tu lado. Hace años que Él llegó a tu vida. Hace años que Él trajo una sierva, un siervo y te habló. Tal vez cuando estabas en un momento pleno, o tal vez cuando estabas en bancarrota. Y desde el día en que Él te habló, hay algo que no te ha dejado salir de sus caminos. Hay algo que te atrae, hay algo que te tiene atrapado. ¿Sabe qué es? Los lazos de amor del Señor. Hoy estás atada y atada al reino de Él. Por eso nadie te ha podido sacar ni te sacará. Porque Él te ama con un amor que no tiene explicación. Él nos ama con un amor tan profundo que no podemos entender. Señor, muchas gracias. Bendigo a tu iglesia en este momento. Lo bendigo en tu nombre, Jesús, y pido que tú les ayudes y me ayudes, porque te necesitamos, Señor, hasta el final, hasta siempre. Nuestro anhelo es adorarte y glorificarte hoy y allá. Mientras yo te llego, Señor, ayúdame a caminar con firmeza. Ayúdame a caminar entregado y rendido a ti, Señor. Allí cuando estoy débil, allí cuando no tengo ganas, ayúdame. Ayúdame.
Dile con todo el corazón: Señor, ayúdame. Rabacaya, Ramasaya. Oh, Riba Samara. Oh, Samasaya. Ríndete hoy a Cristo. Vive para Él. Dígale: Señor, gracias por los años que he vivido. Gracias por la bendición que me ha dado hasta aquí. Pero ¿para qué bendición si no te tengo? Deja que Jesús penetre tu alma y tu corazón hoy. Gracias, mi Rey. Dígale: Señor, haz el milagro más grande de mi vida. Resucítame en el Espíritu, porque quiero estar vivo, 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 viva para ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y hay una presencia de Dios muy fuerte acá. Abrázalo, solamente abrázalo y deje que Él te abrace. Deja que Él te consienta, deje que Él te arrulle. Señor, gracias por estar aquí. Gracias porque fuiste tú el que estuvo al pie de Dorcas, el que estuvo al pie de Eneas y de tantos aquellos que fueron curados y sanados después de que fuiste resucitado. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tome asiento, por favor.